¿Cómo están? Dios les bendiga mucho. Estamos en este nuevo formato, sí, nuevo, conversando la palabra. No sé si formato llamarle, pero estamos en un fondo y estamos con la cara visible. DJ Peñadores, ¿cómo estáis, Pablete? Amigazo, ¿Bien? Bien, gracias al Señor. Bueno, aquí la estamos. Gente te espera. Y saludar a todos los que se están sumando a la transmisión, agradecerles el conectarse ya en esta primera semana del mes de enero y esperamos que lo que hagamos en el transcurso de estas vacaciones te impacte, te beneficie, te bendiga de gran manera. Así es, porque vamos a estar hablando en todo este mes, ¿sí? Y quizá también el próximo vamos a estar haciendo algunas cosas bien ahí interesantes de conversación y vamos a estar hablando del libro de los Hechos, ¿sí? Hoy día venimos veraniego, estamos relajados, no menos... esto no es menos espiritual. La otra vez lo hablábamos con Benja que todo lo que nosotros hacemos es espiritual. Las cosas que vivimos es espiritual, ¿sí? El camarógrafo, el director me tiene así, pero no es menos espiritual, al contrario. Todo lo que hacemos que agrade al Señor, que le bendiga y en todo le buscamos. Y queremos nosotros introducirnos en esto. Hoy vamos a tener un conversando la palabra diferente porque queremos hacer una pequeña introducción y después vamos a ir con una palabra del Señor. Con una palabra de Dios para que usted esté ahí pendiente, ¿sí? Que ya nos vaya saludando. Hoy, martes 4 de enero del 2022. Si usted puede mandar ahí aplausos, palmitas, como emoticones. El emoticón, los stickers. Los stickers hoy día, los propios avatars de las personas, que es lo que más se reproduce en los cultos, son los avatars. Yo me recuerdo el avatar peladito del tío Fernando y así un montón de gente que nos está conectándose hoy en día. Y sí, hablamos de estudiar o tener tema de conversación con el libro de los Hechos, que es un libro particular del Nuevo Testamento, es el único libro histórico dentro del Nuevo Testamento. Ya, si lo analizamos en el Antiguo, tenemos bastante historia, sí, en el Antiguo Testamento. Y acá en el Nuevo Testamento sería el único libro histórico que revela los hechos de los apóstoles. ¿Por qué? ¿Por qué es llamado histórico? Porque tenemos que decir, hay libros en la Biblia proféticos, ¿cierto? Exacto. Libros históricos, poéticos, ¿verdad? ¿Por qué califica histórico? Proféticos, sapiensales, evangelios, cartas, discursos. La Biblia es tan rica en cuanto a la forma de narración que tenemos que inventar modelos o formas de tipos de escritura, sí, para poder identificarlos dentro de la Biblia. El Evangelio, todos dirían que sería un libro histórico porque relata los sucesos, pero no corresponde a un libro histórico porque es temático, está centrado en un solo tema, en presentarnos a Jesús como en Mateo el Rey Prometido, en Lucas como el Hijo del Hombre, en Marcos como el siervo sufriente, y así se van enfocando todos los hechos a esa forma de presentar a Jesús. Pero el libro de Hechos es totalmente particular porque ya no tenemos a un personaje central. Jesucristo parte el libro de los Hechos ascendiendo al cielo, quedando esa nube de testigos, y son ellos los que van a replicar el Evangelio, son ellos los que fueron impactados y van a poder
replicar lo que han aprendido. Y muchos escritores dicen, sí, que le llamarían el libro de los hechos del Espíritu Santo, ¿cierto? Porque hay un protagonismo importante que el mismo Señor deja, dice, me seréis testigos, comienza el Espíritu Santo a obrar, no los dejaré huérfanos, ¿cierto? Comienza a tener un protagonismo, pero aún así es histórico porque narra bastantes situaciones y también de distintos lugares. Me gusta porque es un vaivén de emociones, es una montaña rusa, si lo podemos graficar, porque tenemos la investidura del poder de Dios, tenemos algo que es totalmente apreciado y precioso por nosotros, que es el Espíritu Santo derramándose, pero después se nos cuelan algunas problemáticas, algunos decesos de apóstoles y nos meten a personajes que están en contra del Evangelio. Entonces por eso les digo que es un vaivén de emociones y va todo ordenadamente siendo relatado, es decir, desde que Jesucristo ascendió hasta, y lo que me llama mucho la atención, Hechos no tiene un cierre, no deja abierto. Lo deja abierto, y nosotros interpretamos que hoy en día la Iglesia tiene que seguir escribiendo el libro de los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles después de que Jesús vino. Así es más o menos el nombre que le quieren poner al libro de los Hechos. Hechos de los apóstoles después de Jesús a través del Espíritu Santo. Excelente. Que es netamente lo que nos toca vivir a ti y a mí. Así es. ¿Qué historia vamos a contar, a marcar? El Señor lo irá diciendo, pero eso es un poquito de lo que queremos tratar, ¿sí? Del libro de los Hechos, y también saber que en todo esto el Señor continúa con su iglesia, sigue avanzando, aún en medio de problemática. Creemos que la iglesia está exenta de problemas, no, al contrario. Usted después va a ver la carta del mismo apóstol Pablo a los Corintios, a la otra iglesia, donde hay problemática, hay situaciones, pero también hay soluciones. Bien, el Señor nunca nos deja con una problemática, porque sí, siempre hay una enseñanza, pero sobre todo hay salida. Y el Señor es Dios de salidas. El Señor es el Señor también que gobierna, que nos guía y que continúa haciendo historia con nosotros, con aquellos que les creemos, con aquellos que bendecimos su nombre, a pesar de toda situación. Y eso es lo lindo también de lo que comienza con la iglesia del Señor. Si bien es cierto, hay situaciones bien duras que se van a dar, pero también se van a dar cosas con hombres y mujeres comunes y corrientes, sujeto a pasiones, como fue en la antigüedad un Elías, y acá también incluso hay un apóstol Pablo bien de carácter bien fuerte, que también le va a jugar en contra a su carácter. Y en Hechos 15 ahí tiene un conflicto 15. bastante potente, porque doctrinalmente él está a favor de la libertad que hay en Cristo, pero luego tiene un segundo viaje, hay un conflicto con una persona, que lo vamos a ir estudiando semana tras semana, pero ahí el apóstol dice, yo con ese no viajo, o sea, olvídate, un traidor no conmigo. Entonces, son personas naturales, son personas como tú y como yo, y lo interesante en todo esto es que el Espíritu Santo estaba con ellos, y es algo que a mí me evoca muchas cosas, es decir, nosotros vamos a revisar el libro histórico de Hechos, vamos a tener un vistazo al pasado, pero que nos va a proyectar a un futuro. Vamos a tratar de aprender qué es esto de andar en el Espíritu, qué es esto de que el Espíritu Santo dirige a Pablo en una oportunidad. El apóstol quiere continuar con sus viajes misioneros, va hacia un lugar y el Espíritu Santo es el que se le interpone y le dice, no, por aquí no es. Stop. Y no es que le pasa una sola vez, le pasan 2, 3 veces, y ahí recién vino la visión del Señor y le dijo, por este lado es. Y nosotros creemos que a la primera nos tienen que funcionar las cosas. Es más, Pablo tiene una preparación larga, no corta. Pasa situaciones bien... En el capítulo 9 es muy particular, porque nosotros de un versículo a otro no vemos que transcurren 13 años. Y uno se desespera en eso, dice, Señor, me llamaste, amén. Amén. Claro, porque hemos aprendido en esta historia escrita que las cosas son de power en power, de poder en poder, pero tenemos, y sí es así, no lo vamos a menospreciar, pero nunca nos olvidemos de la formación que más encima se da en los secretos. No hay un detalle de qué es lo que sucedió, solamente podemos especular de que el apóstol se metió con los demás apóstoles
aprendió de ellos, también recibió visiones de parte del Señor. En el libro de Corintios nos va a comentar que él ascendió al cielo. No lo quería comentar así llanamente, pero lo termina por la presión de la iglesia de Corintios comentándolo, que hay muchas cosas que él recibió de parte del mismo Señor. Y no es nada que nos... ¿Cómo poder decirlo? No es nada que no te vaya a tocar ni a ti ni a mí. Eso ya yo creo que nos debiese inspirar a decir, oye, yo me voy a atornillar los días martes, porque estamos hablando de personas naturales. Qué buena. A ver, ¿cómo fue? Hablando de personas atornillar. Atornillar. ¿Trabaja con Alexis Sáez? Puede ser, Sí, puede ser. sí. Nos vamos a meter con este libro, vamos a permitirle al Señor y al Espíritu Santo confrontarnos, motivarnos, alentarnos, porque encuentro que es muy necesario en este año. Voy a apelar a tu sinceridad. Uh-huh. Es un libro que a ti te... sé, toda la Biblia es importante y es palabra del Señor, pero es un libro donde tú dices, ¿quiero estudiar? Y sí. ¿Por qué? Corto, motivos. Motivo particular, bueno, si lo miramos de forma esquemática... ¿Sí? Doy cartas paulinas al Instituto Bíblico, y las cartas paulinas tienen un contexto, y ese contexto me lo da el libro de los Hechos. Una base muy... Es una base fundamental, porque no sé, si Pablo sale de Tesalónica y escribe una carta a los tesalonicenses, uno dice, bueno, ¿por qué escribió esta carta? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué pasó en el viaje? ¿Qué es lo que pasó? Y claramente en el libro de Hechos tú te das cuenta de que salió apurado porque lo estaban persiguiendo y tiene que escribir una carta rápidamente para poder contener una situación interna dentro de la iglesia que no se desarrolla en el libro de los Hechos. Entonces el libro de los Hechos es un complemento directo, contextual a los escritos de Pablo. Y complemento, quiero usar la misma palabra, porque el libro de los Hechos es el comienzo de la iglesia, ¿sí? En particular del Señor. Si bien es cierto, toda la verdad bíblica viene del Antiguo Testamento, cómo forma Dios a un pueblo, pero acá viene ya la mirada del Señor, viene la mirada de Jesús y viene la mirada después del Señor y dice, ahora les dejo el Espíritu Santo, no estarán huérfanos, pero también una administración de los líderes de la iglesia. Entonces es bien importante, insistimos, Cristo perfecto, 100% hombre, 100% Dios, sin mancha, pero que se aventura, no sé si a poder decir esa palabra, o confía el ministerio a hombres comunes y corrientes, con falencias, con temores, con aciertos, porque uno dice, hoy si tiene el Espíritu Santo no puedes pasar. Fueron gente común y corriente. El apóstol Pedro, y se va a hablar ahí también en los Hechos, se equivoca un montón de veces, mira así de forma religiosa en alguna parte también. Prejuiciosa sí. A la gente, con una mirada bien veterotestamentaria, ¿te gusta esa palabra? Del Antiguo Testamento, así como ellos no tienen salvación. El apóstol Pablo va a llegar un poquito a eso, a regularlo, y decir, ¿cómo no va a tener salvación? Cristo murió por todos. Entonces es una mirada bien interesante, tiene muchos matices lo que vamos a conversar, lo que Dios nos permita vivir, y esperamos que en todo esto el Señor pueda ministrar nuestro corazón. Lo necesitamos tanto, que caigan cadenas de perfeccionamiento o perfeccionismo humano que no hay. Y la palabra lo dice. A ti te gusta mucho el apóstol Juan, y el apóstol Juan dice, si alguno dice que no ha pecado, que no tiene, le dice a la iglesia, que no tiene pecado, no tiene error, no hay falta, mentiroso le hace a Dios. Y creo que estos libros, sobre todo ahora que vamos a estudiar el libro de los Hechos, nos hace entender mucho más cuánto el hombre sin Dios no puede hacer nada. Imagínate, con el Señor aún cometemos errores, tenemos situaciones, pero cuánto más que Él nos quiere ayudar, nos quiere bendecir, y esta va a ser una instancia quizá donde podamos darle otra mirada al Evangelio y una mirada sobre todo de gracia y de amor. Me evoca mucho todo lo que se está hablando, pero dentro de las cosas que podemos rescatar es que para mí Jesús es como un antilíder, porque Jesús les decía a sus discípulos, yo me voy, y es como, no sé, yo lo pongo en el plano natural, es como que el pastor Eduardo nos dijera, ya, yo me voy, yo el pastor principal de la iglesia no voy a estar, ustedes siguen.
Y uno dice, está loco, eso no se hace en la forma normal. Pero ahí vino una palabra específica del Señor, que quizás lo podemos detallar en el Evangelio de Juan, que dice, no los dejaré solos, les pondré un paracleto. Y se comienza un génesis de la iglesia, este es el comienzo de la iglesia, inclusive no se llamaban cristianos, se llamaban los del camino. Y hay un montón de cositas que vemos cómo va el crecimiento de la iglesia, cómo van las circunstancias, y son todas estas cosas que son enseñanzas que tuvieron ahí a la mano con Jesús, que tienen que llevarlas, tienen que experimentarlas ahora. Ya ellos creen en la resurrección, vieron a Cristo resucitado y ahora tienen que avanzar en ese camino, no quedarse con lo que han recibido, sino que promoverlo. Y ahí tenemos eventos y desafíos que son hasta el día de hoy. Por eso decimos, el Hechos 29 son lo que estamos construyendo tú y yo en el día de hoy. Me gustó la intro, me gustó, está buena, ¿sí? Para poder meternos en todo esto, sumergirnos en lo que vamos a estar estudiando, conversando, hablando, interiorizando, sacando el jugo, así nosotros hablamos los chilenos, ¿bien? Sacando el jugo a todo esto que va a ser el conversando la palabra de estos martes. Y ahora le queremos dejar con algo muy especial acá con Pablo, queremos poder invitarle a que pueda escuchar, ¿sí? Vamos a decir una especie de extracto de unos minutos, pero bien interesante, muy bien introductorio. Es muy bien introductorio y ha tenido la oportunidad de escucharlo en tres oportunidades. Es nuestro pastor Eduardo, ya unos años atrás cuando se desarrolló un estudio del libro de Hechos, si no mal recuerdo es el año 2006, ¿ya? Y nos presenta el libro de Hechos como un libro encantador. Así. Hasta ahí nomás. Hasta ahí. ¿Te parece? Ahí. ¿Vamos a escuchar? Vamos. Invite a otros, ponga a compartir a todo esto que vamos a estar escuchando en este Conversando la Palabra. Dios bendiga su palabra. Le puse acá que es un libro encantador. Y es también, en cierto sentido, uno de los libros más importantes del Nuevo Testamento, ¿ya? Para poder hacer comprensible la extensión del Evangelio, hay un Génesis y este es el libro de Lucas. Vamos a ir poquito a poquito. Es relevante e importante entonces que aprendamos el origen, de dónde se desprende y por qué quedó registrado estos principios de la iglesia primitiva. Estamos hablando de lo que está en cierne, recién naciendo. Por lo tanto, tenemos que tener mucha atención a lo que este libro nos va a ir gradualmente enseñando. ¿Qué más decir? Hasta el día de hoy conocemos la iglesia y es por medio de este libro. Sin este libro es difícil entender lo que llamamos la comunidad cristiana. Por lo tanto, tiene mucha relevancia e importancia. Es histórico, es un libro histórico. Amén. Porque narra los hechos tal como sucedieron. El historiador es Lucas. Lucas es el nombre del escritor de este libro. Le escribe a una persona llamada Teófilo. Aquí nos abre las puertas y las ventanas para descubrir los logros y los aciertos y también los yerros y errores propios de una comunidad en cierne compuesta por hombres falibles, sujetos a pasiones como los demás,
En sus páginas nos narra de algunos, no todos, los varones apostólicos. Nos habla de Pedro, de Juan y de Jacobo, quienes siempre tuvieron una cercanía muy particular, personalizada con Jesús. De entre los 12 hubo 3 de ellos que fueron muy importantes en situaciones también de importancia relevante. Pedro, Juan y Jacobo participaron, por ejemplo, de la transfiguración, cuando Cristo Jesús se transfiguró, se presentó como el Cristo preexistente o el Cristo eterno. No solo como el personaje humano, hijo de María y de José, sino que se presenta ante los ojos de Pedro, Juan y Jacobo en el Monte Santo, donde es revelado en toda su majestuosidad preexistente. Amén. Antes de todas las cosas, el Señor se presenta a estos 3 varones en el Monte Santo. También Pedro, Juan y Jacobo, datos que nos dan las narraciones de los evangelios, fueron los que el Señor llamó para ir con ellos a orar en el monte del Getsemaní. ¿Se recuerdan? Apartó a Pedro, Juan y Jacobo y los llevó aparte a orar con ellos. Estuvo con ellos en íntima comunión, se le quedaron dormidos, ¿se recuerdan? Pedro, Juan y Jacobo. Por lo tanto, el apóstol San Pablo, años más tarde, dice que cuando él fue a Jerusalén, se presentó antes lo que eran las columnas de la iglesia y nombra a Pedro, a Juan y a Jacobo como las columnas de la iglesia. Entonces el libro de los Hechos no narra de otros personajes apostólicos. Hace un énfasis de Pedro hasta el capítulo 10 o 11 por ahí, y de ahí desaparece Pedro y pasa a tomar lugar el apóstol San Pablo en el libro de los Hechos. Y de ahí comienzan las misiones del apóstol, la extensión del evangelio, pero por medio del apóstol San Pablo. Sus páginas transpiran una gracia, una unción que tenemos que descubrir solo entendiendo que la participación del Espíritu Santo es lo único que capacitó a estos hombres vulgares, estos hombres de pueblo, estos campesinos, estos pescadores, y los transformó, aleluya, en los grandes personajes, príncipes de la iglesia, y en la más grande epopeya histórica que palidece a todas las historias humanas seculares, como las grandes conquistas de emperadores, de faraones, de personajes a través de la historia que se han levantado. Todos estos palidecen ante la gigantesca obra extraordinaria de la iglesia y su crecimiento hasta el día de hoy. Amén. Solo la presencia del Espíritu Santo es la única o el único poder que pudo capacitar a hombres de pueblo a llegar a la extensión y el expansionismo universal de la iglesia,
cosa que ni en ellos estaba bien claro. Recuerden que ellos pensaban que la bendición del derramamiento del Espíritu Santo solo era para el pueblo judío en Jerusalén, pero nada más. Pero, aleluya, tuvo que venir una persecución que esparció a todos los creyentes, y estos llevaron el evangelio a todos otros pueblos, otras naciones, y así se extendió el crecimiento de la iglesia, y que no tiene fin. Hasta el día de hoy sigue este ejército maravilloso creciendo. Por eso este libro solo tiene principio, pero no tiene fin, porque sus páginas se siguen escribiendo. Y tú y yo somos protagonistas del crecimiento de la obra del Señor. Diga amén. Diga amén, pero con ganas. Eso es. Estamos recién hablando de construir una iglesia entre el pueblo mapuche. Estamos en Arica, estamos en Punta Arenas y estaremos en todo el país, en todo el territorio nacional, llevando el mensaje del Evangelio, y solo es posible porque contamos con la unción, el poder del Espíritu Santo de Dios. Sin la participación del Espíritu Santo no hay crecimiento. Eso es. Yo me pongo a predicar y tengo que enseñar. Esto es algo inevitable en mí. Aleluya. Entonces, no todos los varones apostólicos están registrados en el libro de los Hechos. Solamente Pedro, Juan, Jacobo. Del escritor, ¿qué podemos decir? Dice que se presenta como Lucas. Lucas, poco se habla de Lucas. Hay solo 3 oportunidades donde nos habla Pablo de Lucas. Va a buscar usted conmigo Colosenses capítulo 4, versículo 14. Colosenses, eso es Nuevo Testamento, una carta que escribe el apóstol San Pablo, capítulo 4, versículo 14. El próximo martes voy a tomar prueba, a ver si aprendieron, si les quedó claro, ¿ya? ¿Qué dice ahí? Os saluda, dice, el médico amado. ¿Quién lo saluda? Lucas, el médico amado. O sea, de inmediato nos damos cuenta que Lucas era médico. Era un hombre de ciencia, un hombre culto. Era gentil. Él no era hebreo, no era judío. Él era un hombre gentil. Era griego. A ver qué es lo que era Lucas. Médico, y era griego, gentil, no hebreo. Amén. Ahora, en segunda de Timoteo, nuevamente aparece ahí, segunda de Timoteo, no anoté el versículo, pero lo vamos a buscar juntos, o uno de ustedes me ayuda, donde dice que es colaborador.
No, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. ¿Qué dice ahí? Solo Lucas está conmigo. Aquí es llamado Lucas como fiel amigo, el fiel amigo. Aunque todos los demás abandonaron al apóstol San Pablo, solo Lucas está conmigo. Y el otro pasaje es en Filemón. Filemón, busque por ahí mismito está Filemón. Me parece que es antes de... ¿Lo encontró usted? Después de Timoteo, es una sola carta, o sea, una sola página. En el versículo 24, ¿qué dice ahí? Marcos está hablando, Aristarco, otro, Demas y Lucas, mis colaboradores. O sea, era un colaborador directo del apóstol San Pablo. Ese es Lucas. Cuando en el capítulo 1, versículo 1 que leí, dice, en el primer tratado o Teófilo, significa que escribió Lucas un primer tratado, una primera carta. ¿Y cuál es esa carta? El Evangelio de Lucas. Allí escribe, vamos a Lucas, veo en el estudio se mueven las páginas, uno se tiene que ir interiorizando, hay que traer cuaderno y lápiz, porque el próximo martes voy a pasar prueba. Si se saca un 3, ay Dios mío, tiene que sacarse un 6, un 7. Ya, busque Lucas en el primer capítulo. Primer capítulo de Lucas. ¿Lo encontró? Ahí dice el primer capítulo de Lucas. Versículo 1 dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, se está refiriendo a los apóstoles, me ha parecido también a mí, después de haber investigado, era un investigador, ya un escritor histórico, después de haber investigado, ¿de qué nacionalidad era Lucas? Griego. ¡Wow! Ya sacaron un 6,5. Era griego. Por lo tanto, los griegos eran buenos para estudiar. Recuerde que las escuelas filosóficas vienen de los griegos. Amén. Entonces, dice que después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, decidí escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. ¿Ya? En el libro de los Hechos, entonces dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Quién es este personaje llamado Teófilo? ¿Quién es? No sabemos realmente quién era Teófilo. En Lucas, el Evangelio recién leído,
lo llama excelentísimo. Y este es un título, su excelencia, era reservado para un alto dignatario del Imperio de Roma. Él era un personaje muy importante, un alto dignatario del Imperio de Roma. ¿Ya? ¿Qué era Teófilo? Un alto dignatario del Imperio de Roma. Aunque existe una hipótesis acerca de este nombre, Teófilo, que es sumamente hermoso. De su etimología, el origen proviene de dos palabras compuestas: Teo, que significa Dios en griego, Teo, y Philein, que quiere decir amar. O sea, que Lucas escribe a un imaginario que ni siquiera se piensa que existió un tal Teófilo, sino que a un imaginario personaje que amaba a Dios. O sea, Lucas le escribe a los amantes de Dios. Teófilo, mire qué hermoso. Mi abuelo se llamaba Teófilo. Yo no tenía idea qué significaba. Es un amado de Dios, o uno que ama a Dios. ¿Le parece romántico? Hermoso. ¿Qué es entonces Teófilo? Un amante de Dios, o el que ama a Dios. ¿Por qué imaginario? Porque recordemos que está la persecución contra los cristianos, y entonces, para no identificar a quien escribe, Lucas le pone este nombre: Teófilo, a los amantes de Dios, o uno que ama a Dios. Sus razones para escribir este apasionante libro fue fundamentalmente para narrar, describir al Cristo vencedor de la muerte, su gloriosa resurrección y de la continuidad del desarrollo de la comunidad cristiana mediante la participación innegable de la venida de su Santo Espíritu prometido. Jesús había dicho: voy pues, cierto, a la presencia de mi Padre, y Él derramará sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bendito sea Dios. Entonces, una vez que reciban el Espíritu Santo, me seréis mártires o testigos en todo el universo, toda la tierra conocida. Lucas quería, por medio de este libro, presentar la razón más poderosa de la expansión del cristianismo, mostrar cómo llega hasta Roma imperial y a todo el mundo existente. Aquí en este pasaje leído, Lucas nos cuenta paso a paso, aleluya, cómo recibió la iglesia el poder del Espíritu Santo para poder así cumplir su misión. El énfasis
es por la obra del Espíritu Santo, quien, aleluya, pasa a tener protagonismo en primer lugar. A partir del derramamiento del Espíritu Santo, guiaría a la iglesia, como dijo Cristo a los apóstoles cuando Él estaba en la tierra. Él les dijo: el Espíritu de verdad que os guiará a toda verdad y justicia. El Espíritu del Padre. Entonces, Jesús el Cristo es ascendido arriba en gloria, y desde las alturas Él derrama, aleluya, el día de Pentecostés, el Espíritu Santo, quien viene entonces ahora a tomar primer lugar en toda la existencia de la iglesia hasta el día de hoy. Bien, ahí escuchábamos este extracto de la palabra del Señor introductorio, también muy maestro el pastor en la enseñanza de todo lo que está viviendo ahí el libro de los Hechos, sus protagonistas, bien, cómo está escrito la forma, Lucas a Teófilo, bien, y todo esto y lo importante de esta introducción en el libro que vamos a estar estudiando en estos martes. Sí, y la última frase del pastor va a quedar como un eco para todo este año, porque el lema de este año de la iglesia es Dios primero. Y por eso yo creo que se ha confabulado todo a que estemos revisando el libro de los Hechos y ver este génesis de cómo comienza la iglesia, cómo ellos van dándole cabida a las enseñanzas de Jesucristo, a la dirección del Espíritu Santo, y creo que es algo que se nos viene para este año, que nosotros volvamos a darle cabida al mensaje de Jesucristo e ir ampliando el Evangelio y reconociendo que el Espíritu Santo nos está motivando a ejercer lo que debemos ejercer. Así es. El Señor lo primero, lo principal, y es Él el que también nos motiva a poder continuar, a poder seguir, a poder avanzar, y en lo que Él también nos vaya demandando. La Escritura está, la palabra está, y Él nos dé la fuerza, nos dé la gracia, la sabiduría para poder seguir adelante, ¿sí? Para poder continuar con la tarea que Él nos ha encomendado. Así que están todos invitados a que podamos seguir martes a martes. En lo posible, si Dios quiere. ¿Cierto? Y en este nuevo horario que estamos comenzando hoy, que es a las 21 horas en adelante. Y sí, esperamos que sea el tiempo propicio para que puedas tomarte el tiempo y estudiar junto con nosotros. Vamos a tener este diálogo de ir revisando el libro de los Hechos, las cositas que nos va evocando, palabras directrices que yo creo que a muchos mediante la lectura ya Dios nos va a estar conmoviendo, confrontando, reafirmando cosas, así que no se lo pierdan, en serio va a estar. Yo le tengo una expectativa muy grande a lo que Dios va a desarrollar a través del estudio del libro de Hechos. Ahí está. Entonces nos despedimos. Un gran abrazo a todos los que están ahí presentes. Recuerde la radio de 8 a 9 de la mañana, de lunes a viernes. Venga al culto este jueves. Lo tenemos ahí sin inscripción, con pase de movilidad, y también el domingo. Domingo, en 2 instancias, así como lo digo en la radio protocolarmente, en 2 instancias, a las 9 de la mañana y a mediodía, a las 12 del día, tenemos el culto presencial, y también lo vamos a transmitir el segundo culto de las 12, pero lo ideal es que podamos volver a hacer esta comunidad. Es algo que vamos a escuchar muy seguido en el libro de los Hechos, el tema de la comunidad, el tema del pueblo de Dios, el tema de los hijos de Dios. Así que vemos que somos un cuerpo que, a pesar de que una pandemia nos ha dividido, nos ha aislado, seguimos unidos porque estamos pegados a Cristo. Eso es lo importante, y mediante a lo que nosotros vemos en Cristo reaccionamos en unidad. Así que no se lo pierda este domingo en 2 instancias, con inscripción sí.
a través de la página web tiempodedios.cl o al número de teléfono, que no me lo recuerdo, pero ahí va a estar comentándolo y apareciendo. Eso. Nos despedimos. Nos despedimos. Gracias por conectarse y los esperamos la próxima semana. Bendición. Chao, chao.